mencionar 24. ¿Ya lo tienen, hermanos? La palabra de Dios dice así: pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por alguien grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes le habían engañado por mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban en hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, viendo las señales y grandes milagros que se hacían. Estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido a ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera que yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios que si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Una fe que nos salva. Hay diferentes tipos de fe. Hay una fe que no te lleva a ninguna parte, y la fe que vamos a estar mirando hoy es precisamente ese tipo de fe, porque una de las realidades más aterradoras que pueden existir en la vida es que algunas personas piensen que son salvas y realmente no lo sean, pensando que están en el camino angosto con una fe salvadora que lleva al cielo. La realidad es que están en el camino espacioso que no lleva a ningún lugar, sino solamente a la perdición y a la condenación eterna. Y muchos de nosotros tenemos la idea de que el infierno va a estar llena de gente mala. Pero mis queridos hermanos, la verdad es más aterradora aún, porque en el infierno va a estar lleno de personas buenas. Y digo buenas entre comillas, porque muchos tenemos el concepto de que si te portas bien, vas a ir al cielo. Que si haces bien las cosas, vas a ir al cielo. Y no hay una idea más errónea que eso. Nosotros no podemos ir al cielo por las cosas que nosotros hacemos. Si nosotros vamos al cielo por las cosas que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Es Cristo el camino al Padre. Es Cristo el camino al cielo. Pero muchos, créanme, el infierno va a estar lleno de personas religiosas. Personas que iban a iglesias, personas que conocían algo de Dios, personas que tenían un concepto de Dios, pero nunca le entregaron su vida a Dios, nunca le entregaron el control de su corazón a Dios, y viven con ese engaño de que piensan de que por ir a la iglesia, que piensan que por tener una Biblia y conocer unos cuantos cantos se van a ir al cielo. Y eso no es cierto. Eso no es cierto. La palabra de Dios nos dice en Mateo que hay unas palabras, unas frases que Jesús que dice: y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y eso le está hablando a personas que decían: hey, yo en tu nombre echaba demonios, yo iba a la iglesia, yo hacía esto, yo hacía el otro, yo estaba activo en la iglesia. Pero el Señor va a decir: no sé quién eres, nunca te conocí, apartado a fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y este va a ser el peor engaño y la peor desilusión en la historia de la humanidad. Cuando muchas personas se encuentran delante del gran trono blanco pensando que merecían estar en el cielo por sus acciones, por la forma en que vivían. Pero es bien interesante ver cómo la entrada al infierno está al lado de la entrada al cielo. Así de fácil es, porque cuando estemos ahí arriba,
va a ser difícil la realidad para muchas personas. Y la parte de lo que vamos a estar estudiando el día de hoy es de que tú no estés en ese camino, que tú no estés pensando que tienes la fe genuina cuando tienes la fe equivocada. Y vamos a mirar esta historia el día de hoy acerca de Simón, un mago, una persona que tenía todos los indicios de una persona que se había convertido. Pero ¿en qué se equivocó Simón? La fe de él debe basarse en la verdad, y él no estaba en la verdad. Este pasaje revela 4 fallas, muchas fallas grandes en la vida de Simón. Por ejemplo, una de las cosas que vamos a mirar es de que él tenía una visión equivocada en sí mismo, tenía una visión equivocada de sí mismo, tenía una visión equivocada de la salvación, y tenía una visión equivocada del Espíritu Santo, y una visión equivocada del pecado. Y muchos creyentes tienen el mismo concepto equivocado de su pecado, de su vida y de lo que es Dios. Y piensan de que, bueno, Dios es bueno, Dios nos ama a todos y Dios nos va a llevar a todos al cielo, porque todos somos hijos de Dios. Y no es cierto, no todos son hijos de Dios, porque la palabra de Dios dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, que dice, el Señor Dios les dio ¿qué? La potestad, el derecho de ser llamados hijos de Dios. Si tú no has tomado una decisión por Cristo en tu vida, déjame decirte, por más bien que te sientas en la iglesia, no eres hijo de Dios, porque no venimos a la casa de Dios para sentirnos bien. Y hay personas que viven con ese engaño. Yo estoy en paz con Dios. Pero la pregunta no es si tú estás en paz con Dios, la pregunta es si Dios está en paz contigo. ¿Sí me entienden? Porque tú podrás decir, es que yo soy bueno, y yo soy esto, y yo soy el otro, y piensan que están en buenos términos con Dios. Y es lo que decía Mateo cuando él diga, nunca te conocí, nunca te conocí. Cuando esa gente va a llegar allá arriba pensando que realmente conocían a Dios. Y la pregunta no es si tú te sientes que estás en paz con Dios, la pregunta es si Dios está en paz contigo. Esa es la pregunta que deberíamos hacernos. Y vamos a mirar el primer punto. Aquí, el primer punto, que es una visión equivocada de sí mismo. Miren lo que dice el versículo 8 al 11. Dice, pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por alguien grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado por mucho tiempo. Miren lo que dice. Hay una frase en la que me quiero enfocar: haciéndose pasar por alguien grande. Este hombre tenía un concepto demasiado elevado de sí mismo. Cuando dice que se hacía pasar por alguien grande, no es que él estaba fingiendo ser alguien grande, él se creía alguien grande. Y mis queridos hermanos, hay personas que dicen, yo no soy malo, yo doy dinero cuando alguien está pidiendo dinero, yo no solamente les doy dinero, sino a veces hasta les compro comida. Y yo he visto cristianos que son muy hipócritas, que les pasan de largo a gente con necesidad. Yo no hago eso, yo soy bueno, yo soy bueno. Otros dirán, yo he crecido toda mi vida en la iglesia, toda mi vida desde chiquito he estado en la iglesia. Así es que sí conozco a Dios. Conoces de Dios, pero no conoces a Dios, que es muy diferente. Y nos engañamos pensando de que yo soy bueno, porque hago esto, porque hago el otro. Este hombre pensaba que era alguien grande por la magia que hacía, por las cosas que hacía, las cosas que él decía. Fíjense, las cosas que él decía lo hacían sentirse como alguien grande. Su habla, no andaba echando maldiciones, andaba diciendo cosas grandes, y la gente lo quería, la gente lo buscaba. ¿Eso qué quiere decir? Que era popular. ¿Sí me entienden? La gente lo buscaba para escuchar lo que este decía, pero la palabra de Dios dice que todos lo oían atentamente, desde el más pequeño hasta el más grande, porque decían de él, este es el gran poder de Dios. Fíjense, decían que este brujo era el poder de Dios, cuando no había nada más lejos que eso. Este hombre era hechicero, era brujo. La brujería es de Satanás, no es de Dios. ¿Sí me entienden? Este hombre era brujo, hacía hechicería, pero la gente miraba, este es el gran poder de Dios.
Hasta ese punto llegó la gente de catalogar a este hombre como un hombre de Dios, cuando no era de Dios. Tenía un concepto muy elevado de sí mismo. Muchas veces la mentira arrulla más que la verdad. La mentira arrulla más que la verdad. La verdad incomoda. La verdad incomoda, pero la mentira a veces te hace sentir mejor, ya sea contigo mismo. Porque la mentira te dice lo que no eres. La mentira te dice lo que quieres escuchar. Y hay personas que tienen esa comezón de oír, de que quieren escuchar lo que a ellos les hace sentir bien. Pero muchas veces Dios quiere incomodar nuestros corazones. Muchas veces Dios quiere perturbar ese falso sentido de seguridad que sentimos o que tenemos. Nos sentimos a gusto viniendo a la iglesia. Y el punto no es que te sientas a gusto venir a la iglesia. Es mucho más que eso. Es mucho más que eso. Este hombre se sentía tan a gusto en su situación, porque la mentira eso es lo que hace. La gente se agolpaba a escuchar. La gente se escuchaba a golpear porque este hombre decía mentiras en el nombre de Dios. ¿Sí me entienden? ¿Y qué hacemos? Muchos de nosotros queremos escuchar esas mentiras en el nombre de Dios para que nos hagan sentir bien. No queremos que nos confronten en nuestro pecado. No queremos ser perturbados en nuestro estilo de vida. No queremos que alguien me diga que estoy mal. Quiero que alguien venga y me diga que Dios me ama. Es cierto, Dios te ama. Pero también se nos tiene que decir la verdad. Si tú fueras al doctor a hacerte un chequeo rutinario y el doctor encuentra anomalías en tu sangre, ¿tú quisieras que el doctor, para no hacerte sentir mal y no aguardarte al día, te dijera una mentira? Que te dijera, tu peso está excelente, cuando ya estás al borde de la diabetes y el colesterol hasta se te sale por las narices. Y uno dice, bueno, pues yo quiero que me digan que mira, tienes un cuerpo atlético, cuando realmente no lo tenemos, ¿verdad? Pero sales sintiéndote bien. Ay, no tengo nada, me sentí bien. Ahora, ¿tú crees que la tarea del médico es hacerte sentir bien? ¿Cuál es la tarea del médico? Hacerte que tú te sientas bien. Es curarte. Es lograr que estés bien, no hacerte que tú te sientas bien. Porque tú podrás sentirte bien y hay un mal dentro de tu cuerpo que te está carcomiendo y te está acabando. Y ya cuando menos te des cuenta, vas a tener una enfermedad ya incurable, ya que no puedes hacer nada. Pero si tú vas al médico y te dice, mira, tienes prediabetes, cuídate. O diabetes, no sé cómo se dice. Gracias. Te puedes cuidar. Controla tus alimentos. Mira lo que estás comiendo. También se puede revertir eso. ¿No quisieras que alguien te dijera eso? Y no que te dijera vivir en tu error pensando que estás bien, comiendo tacos todos los días. Y luego cuando ya llegas otra vez al doctor, no, pues ya tienes diabetes. Ya es incurable. Ahora tienes que controlarte para que alargues un poquito más tu vida. La palabra de Dios es igual. La palabra de Dios incomoda y nos dice verdades que nos calan y nos duelen. Porque mucho está en juego. Tu eternidad está en juego. No quieras llegar delante de aquel día, delante del trono blanco, y te digan esas palabras que dijimos al principio. Yo no sé quién eres. Yo no te conozco. Señor, por iba a la iglesia. Señor, hacía esto, hacía lo otro. Estamos aquí para que el Señor con su palabra deshaga las cosas que nos alejan de Dios. Y muchas veces es eso. Tenemos que estar dispuestos a confrontar la verdad de nuestras vidas, aunque la verdad duela, aunque la verdad cale. La verdad la que nos puede liberar del pecado, solamente la verdad. Si tú estás en pecado y nomás te están diciendo mentiras, vas a seguir en pecado, autoengañado, pensando que estás bien, pensando que estás en paz con Dios cuando no lo estás. Día tras día, gente vive con ese falso concepto. Se van a casa domingo tras domingo diciendo, qué bonito estuvo el servicio, me gocé en el servicio, me sentí bien. Pero no estás en paz con Dios. Semana tras semana, día tras día. ¿Hasta cuándo vamos a vivir así? Engañándonos a nosotros mismos. La palabra de Dios dice que nuestras justicias Él las ve como trapos de inmundicia, según Isaías 64:6. No voy a leer el versículo, pero la palabra de Dios lo dice, que las justicias de nosotros pasan a ser trapos de inmundicia para Él. No podemos presumir de que nos portemos bien. No podemos presumir por el bien que le hacemos al prójimo, porque eso no te va a llevar en buena parte.
tienes que arrepentirte, tienes que ponerte a cuentas con Dios, tienes que evaluar tu vida y decir: Señor, ¿qué estoy haciendo mal? Señor, ¿qué hay en mi corazón que te ofende? Porque muchos de nosotros no hemos hecho esa oración. Señor, ¿te gusta cómo me comporto todos los días? Y si la respuesta es no, ¿qué has hecho al respecto entonces? ¿Qué has hecho al respecto? Los que se ven a sí mismos como pecadores verán la necesidad de un Salvador. Los que se ven a sí mismos como pecadores van a ver la necesidad de un Salvador. Y el problema es ese, de que no nos miramos como pecadores. No nos miramos como pecadores. Y como no nos vemos como pecadores, no vemos la necesidad de un Salvador. No nos vamos a poner a cuentas, porque aquí decimos: ¿ponerme a cuentas de qué? Yo no soy malo. Yo no soy perfecto, pero no soy malo. Y ponemos nuestra calificación muy alta, porque digo: es que yo no soy como él. ¿Se acuerdan una vez que Jesús dio una parábola del publicano y el fariseo? Que fueron a la iglesia los dos. ¿Los dos conocían de Dios? Sí. Uno era especialista en la palabra de Dios, el fariseo. Pero el publicano conocía también de Dios. Van a la iglesia, van al templo, y se para el fariseo para que todos lo vean. Gracias, Señor, porque no soy como este. Yo diezmo, yo leo la Biblia, conozco la Biblia, hago el bien, le doy de comer al pobre, y empieza a dar una lista de todas las cosas buenas que hace. No soy como él. Ayuda al pobre. Amén. Pero en la parte de atrás, en la última banca, está un publicano, un recaudador de impuestos. Toda la gente los odiaba porque colectaban impuestos para Roma. Y él estaba, sin ni siquiera sentía el valor de levantar la mirada al cielo, porque sentía el peso de su pecado. Y dice que golpeándose el pecho decía: Señor, ten misericordia de mí. Señor, ten misericordia de mí. Al final Jesús hace la pregunta: ¿cuál de estos dos se fue a su casa perdonado? El publicano. Porque él pudo ver la magnitud de su pecado, él pudo ver lo negro de su pecado, él pudo ver la real condición de su pecado. Y él estaba diciendo al Señor: Señor, no merezco ni poner mi mirada al cielo. Ten misericordia de mí, perdona mi pecado. Pero el otro, que llegó a la iglesia con aires de grandeza, sintiéndose gente grande como Simón, empezó a hacer un listado de que: gracias, Señor, porque soy así. Gracias, Señor, porque no soy como él. Gracias porque sí soy así. Amo tu palabra, me gozo en tu palabra, me deleito cantándote, Señor. Gracias. Y se fue a su casa con su mismo pecado. Una cosa que miramos de Simón es que tenía una visión muy egoísta de sí mismo. Él practicaba la magia en la ciudad. Él era mago, él le gustaba hacer la magia, y vio las enseñanzas de Felipe como un medio para agarrar más fama. Porque una cosa que él empezó a resentir, cuando él empezó a predicar Felipe, la gente empezó a buscar a Felipe. La gente empezó a buscar a Felipe. ¿Y qué vio este Simón? Su fama ir disminuyendo. La gente ya no lo venía a escuchar a él. La gente ya no quería escucharlo a él. Ahora estaban yéndose con Felipe para escuchar el evangelio, para escuchar el camino a la salvación. Y Simón empezó a resentir eso, porque la palabra también dice de Simón. ¿Cuál fue la actitud de Simón? Lo oían todos, y dice, y estaban atentos porque sus artes mágicas habían engañado a la gente. Pero miren lo que pasa. Dice el orgullo es el pecado universal, es un pecado mortal. El orgullo se caracteriza más en la caída del hombre. En Génesis capítulo 3, cuando el hombre por su orgullo pecó, porque querían ser como Dios. Pero el orgullo, muchas personas han querido ver el orgullo como algo positivo, como algo que nos puede beneficiar. Pero el orgullo no te beneficia. El orgullo te puede alejar de Dios, porque la palabra de Dios dice que Él al altivo lo ve de lejos, pero da gracia al humilde. Por el orgullo, ¿qué vemos en el orgullo? El hombre perdió el Edén. Por el orgullo, los ángeles perdieron su lugar en el cielo. Lucifer perdió el lugar en el cielo. ¿Cuál fue el pecado de Lucifer? El orgullo. La semana pasada estuvimos mirando los pecados que Dios detesta, ¿verdad? Algo interesante, cuando miramos y catalogamos los pecados,
La gran mayoría, esto una vez le pregunté a la clase de jóvenes, les pregunté, si tú pudieras catalogar los pecados, ¿cuál sería el número uno? Todos dijeron matar a alguien, el matar a alguien. Y para nosotros ese es el peor pecado. Pero si ustedes se recuerdan la lista que miramos el domingo pasado, el matar a gente no estaba ni en la lista de los primeros 7. ¿Cuál era el pecado número 1? ¿Cuál es el primero en la lista? ¿Se recuerdan? ¿Cuál es el primero en la lista? Proverbios capítulo 6. ¿Cuál es el primero? Los ojos altivos. El primer pecado que aparece ahí, los ojos altivos. ¿Qué son los ojos altivos? El orgullo. No hay pecado más horrible para Dios que los ojos altivos. Y es el pecado que muchos de nosotros lo miramos más inofensivo, ¿verdad? No, pues el que yo me crea la gran cosa, pues no le estoy haciendo mal a nadie. Los ojos altivos es el peor pecado que podemos cometer, porque fue el primer pecado que se cometió en la historia, fue el pecado que cometió Lucifer. Los ojos altivos. Él dijo, yo merezco estar ahí sentado y recibir la adoración. Se creyó alguien grande. El primer pecado que miramos aquí, el orgullo, es lo que ha costado demasiado para muchos de nosotros por el pecado. Por este pecado del orgullo se puede disfrazar de muchas maneras. Miren, por ejemplo, el orgullo se puede disfrazar por motivos aparentemente buenos. Voy a dar unos ejemplos. Por ejemplo, en integridad. Integridad, cuando tú prometes y tienes que cumplir lo que prometiste. Pero a veces por orgullo tienes que cumplir lo que prometiste. Un ejemplo negativo es Herodes. ¿Se acuerdan cuando la hija de Herodías bailó delante de él? Y él quedó tan emocionado por el baile de esta muchacha que le dijo, mira que si pídeme lo que tú quieras y yo te lo doy, aunque sea la mitad de mi reino. Y esa muchacha le fue a preguntar a su mamá y la mamá le dijo, tráeme la cabeza de Juan el Bautista en una charola de plata. Y dice que cuando le dijo, quiero la cabeza de Juan el Bautista, dice que Herodes se sintió tan apenado porque él no quería matar a Juan el Bautista. Él lo escuchaba de buena gana. Pero dice que por la forma en como él lo dijo enfrente de la gente, no se quiso retractar. Quiso aparentar rectitud. ¿Matando qué? A un hombre inocente. ¿Ves la contradicción? No quería retractarse, no quería dar la impresión de que no tenía integridad y que su palabra no tenía peso. No quiso quedar mal delante de la corte. ¿Y qué hizo? Mandó matar a Juan el Bautista. También a los fariseos en aquel tiempo disfrazaron de santidad la hipocresía y la incredulidad de ellos. La disfrazaban con santidad, porque hasta la fecha, si tú le preguntas a un judío la razón por la que ellos no creen en Jesús, es porque dicen, porque Jesús nunca guardó el día de reposo. Pregúntale a un judío, pregúntale por qué no crees en Jesús. Porque si Jesús fuera el Hijo de Dios, hubiera guardado el día del domingo, el día de reposo. Jesús no guardó el día de reposo. Y en los tiempos de Jesús, cuando Jesús sanaba a alguien, si lo hacía el día de reposo, ¿qué hacían ellos? ¿Por qué estás violando el día de reposo? Es pecado violar el día de reposo. Disfrazaban esa falsa santidad esa hipocresía, con un falso concepto de santidad. Sentían indignación porque Jesús estaba rompiendo en los mandamientos de Dios. Los fariseos disfrazaban de santidad la corrupción y rapacidad que había dentro de ellos. Las autoridades judías disfrazaron de celo por Dios el pecado que sentían en sus corazones. ¿Odiaron a Jesús? Sí. ¿Y cómo disfrazaron eso? Por celo de Dios, cuando realmente no era nada de eso. El orgullo nos puede hacer esconder nuestras faltas de esa manera. Por el orgullo, muchos pecados se han cometido y muchas personas se han ido al infierno por no querer reconocer sus fallas, por no querer reconocer que necesitaban el perdón de Dios. Por el orgullo, no queremos admitir que hemos hecho lo malo, no queremos admitir que estamos desprovistos de la salvación de Dios. Una cosa que miramos aquí, tenía una falsa visión de la salvación. Versículo del 12 al 13, miren lo que dice. Pero cuando creyeron a Felipe y anunciaron el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo. Fíjense, creyó, sí.
Pero miren lo que hizo Simón. Y habiéndose bautizado, ¿quién se bautizó? Simón se bautizó. Estaba siempre con Felipe, viendo las señales y grandes milagros que se hacían, y estaba atónito. Este hombre quedó tan motivado, tan animado, que empezó a seguir a Felipe. No solamente creyó, dice la Biblia que creyó, sino que también se bautizó. Fíjense, hasta eso llegó. Se bautizó. Pero para este hombre, lo que estaba trayendo Felipe no era más que una religión. Él en su corazón no había experimentado una transformación en su vida, pero empezó a seguir la religión. ¿Por qué? Porque vio los resultados. ¿Cuál era el resultado? De que la gente ahora está siguiéndolo a él. Ya no me están siguiendo a mí, decía Felipe. Todos lo quieren escuchar a él. Acuérdense que antes lo escuchaban atentos a él. Todos. Pero al ver que ahora se estaban yendo atrás del mensaje de Felipe, este hombre dijo, pues me agrego yo también. Ahora voy a ser parte de este movimiento. Y dice la palabra de Dios que creyó, y habiéndose bautizado, miren lo que dice, estaba siempre con Felipe. Quiero hacer lo que ellos hacen. Quiero participar de lo que ellos están haciendo. Y viendo las señales y milagros que se hacían, estaba atónito. ¿Cuáles fueron las razones que realmente lo motivaron a seguir a Felipe? No a Dios, no a Jesús. Él estaba siguiendo a Felipe, no a Dios. Hay muchas personas que vienen a la iglesia siguiendo una religión, no siguiendo a Dios. Y hacen las cosas que les dice la religión. ¿Sí me entienden? ¿Qué decía la doctrina de los apóstoles? Creer y bautizarte. Pues yo lo hago. Yo creo, sí quiero creer. ¿Te bautizas? Sí me bautizo. Cumplió. Pero en su mente él estaba cumpliendo con una simple religión. Porque él quería ser parte de este movimiento ahora. ¿Qué quería realmente entonces este Simón? Quería mantener contacto con la gente que ahora seguía al nuevo predicador. No quiero perder el contacto de la gente. Porque si viene el versículo, dice que se le pegó a Felipe y no se separaba de él. ¿Por qué? Tomen en cuenta, él se creía grande, él se creía importante. Ahora quería que la gente no lo viera como alguien menos. Al pegarse a Felipe, ¿qué quería? Que la gente me siga viendo a mí. A mí. No a Felipe, a mí. Segundo, mientras observaba las señales y grandes milagros, él se asombraba constantemente. ¿Por qué? Porque él tenía un interés de descubrir lo que ellos hacían. Él era mago, era brujo. Lo que están haciendo, que están dando el Espíritu Santo con oración, yo también lo quiero hacer. Pero para él era aprender ese tipo de magia, porque así lo miraba él. Para yo también dejar a la gente asombrada. Quiero dejarlos asombrados también. Y en tercer lugar, que su conducta va relacionada. Él pensó que podía adquirir con dinero el don de Dios. En su mente, pues si le pago a este hombre, me va a enseñar a hacer lo que él hace. Porque en aquel tiempo los brujos vendían las artes que ellos aprendían. Ya se pueden dar cuenta del tipo de fe que tiene este hombre, ¿verdad? Era una fe muy religiosa. Creyó en la palabra, se bautizó, pero aquí dice, pues yo también quiero hacer lo que ellos hacen. Pero en vez de conseguirlo con una comunión con Dios, en vez de decirle, Señor, trabaja en mí, úseme a mí, lo fácil que fue, aquí está, ¿cuánto es? Y me enseñas a hacer lo que tú estás haciendo. Quería comprar el don de Dios con dinero. Y en la iglesia, personas que vienen con un falso concepto de Dios, piensan que con sus acciones van a poder comprar el don de Dios. Hay personas que dicen, pues yo doy mi diezmo, así es que yo merezco esto de la iglesia. O yo hago esto, o con las acciones, con lo que tú haces en la iglesia, piensas que ahora la iglesia está en deuda contigo. Yo hago esto en la iglesia, como hago esto en la iglesia, ahora me tienen que dar esto. Vendemos nuestro servicio. Lo que hacía Simón aquí, él decía, pues ahora yo te pago y enséñame, yo quiero hacer lo que tú haces. Miren, hermanos, la fe, podemos decir que tienes fe y vivir engañándote que tienes fe, pero la palabra de Dios también dice que en Santiago capítulo 2, 14 dice, ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Puede esa fe salvarlo? Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Pero alguien te puede decir, tú tienes fe, yo tengo obras.
muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Sí me entienden? Tienes que dar frutos dignos de arrepentimiento. Esa es la forma en que vas a demostrar que tienes la fe verdadera y no te estés engañando a ti mismo. Porque si hablamos de fe, la Biblia dice que los demonios también creen y tiemblan, pero la fe de los demonios no los lleva a la salvación. ¿Sí me entienden? Y muchos de nosotros podemos tener una fe de demonio. Soy bien feo, ¿ah? ¿Qué es una fe de demonio? Una fe que crees hasta cierto punto, pero esa fe no te lleva a pedir perdón. Los demonios nunca le van a pedir perdón a Dios por lo que han hecho. No pueden, no tienen esa capacidad. Si usted se preguntará por qué un demonio no puede arrepentirse, por qué un ángel caído no puede arrepentirse, no tienen esa capacidad. Ellos no pueden admitir que se equivocaron, porque no se equivocaron. Los demonios pecaron por decisión propia. Ellos quisieron desobedecer. Lo hicieron teniendo conocimiento perfecto de quién era Dios. Sabían quién era Dios. Y aún así decidieron desobedecer. Un demonio no tiene la capacidad de arrepentirse y nunca la va a tener. Porque lo que ellos hicieron no fue una equivocación, no fue un error, fue un acto de rebelión. Y muchos de nosotros nos podemos parecer a demonios cuando no queremos pedir perdón por nuestras rebeliones. Vivimos lejos de Dios y no queremos reconocer nuestro error. La palabra de Dios dice también que es lo que miramos acerca de que tenía un concepto equivocado acerca del Espíritu Santo. Pensaba que este hombre podía comprar los dones del Espíritu Santo. Muchos de nosotros pensamos que podemos ganarnos puestos en la iglesia por la conducta. Tal vez no con dinero, pero con conducta sí. Pues hago esto, hago el otro y quiero que me pongan aquí, quiero que me pongan allá. Y estamos atrás de posiciones dentro de la iglesia. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo da dones a quien Él quiere. Él es el que capacita. Él es el que te usa, Él es el que te llama. Pero muchos de nosotros queremos forzarnos dentro del pueblo de Dios y pensando que por tu conducta vas a poder ser alguien en la iglesia. Y no es así. No es así. Tú no puedes comprar lo que solamente Dios te puede dar, porque la palabra de Dios dice claramente que Él da dones a quien Él quiere. Irrevocable es el llamado de Dios, dice la palabra de Dios. El Señor al que llama, capacita. Y si tú fuiste llamado por Dios, Él te va a capacitar. Tú no tienes que estarle pidiendo al Señor: Señor, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, yo quiero hacer, hazme esto, hazme el otro. Así no funciona la cosa. La palabra de Dios dice que tenemos que dejar que el Espíritu Santo venga y nos moldee de acuerdo a su voluntad. Y aquí nos lleva al tercer punto. Él tiene una visión equivocada del Espíritu. Miren lo que dice el versículo 14. Cuando los apóstoles en Jerusalén oyeron que en Samaria habían recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, quienes bajaron y oraron por ellos para que recibiesen al Espíritu Santo, porque aún no habían caído sobre ninguno de ellos, simplemente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Luego comenzaron a imponerle las manos y estaban recibiendo el Espíritu Santo. ¿Y qué dice ahí? Y él ofreció dinero diciendo: hey, dame esa potestad para cualquiera que yo le ponga el Espíritu Santo, también pueda yo dar el Espíritu Santo. ¿Por qué los samaritanos no tenían el Espíritu Santo si habían creído en Jesús? ¿Por qué tuvieron que ponerle las manos para que aceptaran, para que recibieran el Espíritu Santo? ¿Qué acaso no lo reciben cuando aceptan a Cristo en su corazón? Y la respuesta es sí. Pero ¿por qué tuvieron que hacerlo diferente con ellos? Porque en aquel tiempo, acuérdense que habían dos tipos de religión. Los samaritanos tenían el concepto de que ellos tenían que adorar. O sea, que eso lo podemos ver cuando Jesús se encuentra con una mujer samaritana, que dicen: no, pues ustedes dicen que en Jerusalén y nosotros decimos aquí en Samaria. O sea, había dos sistemas de adoración. Y lo que está queriendo decir Dios aquí es traerlos dentro del sistema de Él. No de que ustedes pueden empezar su propia religión allá y nosotros acá. El hecho de que tuvieron que venir los apóstoles y darles el Espíritu Santo de una manera diferente es porque eran los samaritanos con los que estaban bregando. Los samaritanos tenían un concepto muy diferente de lo que era Dios y cómo funcionaban los caminos de Dios. Ahora, el hecho de que viene Juan y Pedro fue porque estaban interesados en lo que estaba pasando en este lugar. Miren, la palabra de Dios dice que a pesar de que el Señor está buscando a corazones, dice Isaías 51: todo el que tenga sed, venga,
a las aguas. Todo el que no tiene dinero, vengan y compren y coman. Vengan, compren vino y leche sin dinero y sin costo. Ahí no está hablando de productos de la canasta básica. Él está hablando del don de Dios, que Él lo da gratis. No hay necesidad de estar buscando con dinero comprar lo que el Señor ya te ha dado. Nosotros hemos recibido de Dios la bendición y no tenemos la necesidad de buscar comprar lo que el Señor ya nos ha dado. Y es lo que miramos aquí en Isaías, que el Señor está llamando a su pueblo: vengan, vengan y yo les doy con manos llenas lo que tu vida tanta necesita. Pero miren lo que contesta cuando le dice: dame dinero, con dinero, perdón. Dice que tu plata perezca contigo, porque pensaste que podías obtener el don de Dios. Fíjense lo que dice: que tu plata perezca contigo, porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. No tienes parte ni porción en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Aquí la traducción la suavizó demasiado. Lo que realmente le dijo Pedro, tomen en cuenta que Pedro era un brusco al hablar. Lo que Pedro le dijo: mira, al diablo con tu dinero. Al diablo con tu dinero si pensabas que podías comprar los regalos de Dios con dinero. Que tu dinero perezca juntamente contigo. Y eso nos lleva al cuarto punto, que tenía una visión equivocada del pecado. Tenía una visión equivocada del pecado. Este hombre, al ver sorprendido y pensando que él era salvo, pensando que él ya era parte de este nuevo movimiento del cristianismo, vienen los apóstoles y lo confrontan y le dice: tú no tienes parte de esto. Tú no tienes parte de esto. Que dice: no tienes ni porción en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Viene y con la palabra de Dios lo confronta y le dice: tú no tienes parte de esto. Estás mal. Estás mal. La visión de Simón, el brujo, era de que él podía con dinero comprar eso. Y al darse cuenta que estaba blasfemando el nombre de Dios, ¿qué dice? Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque miren, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Una visión equivocada del pecado. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Está siendo confrontado por su pecado. Pero algo que veremos aquí en las palabras de este hombre, le dicen: arrepiéntete. ¿Se arrepintió? ¿Se arrepintió, sí o no? ¿Qué vemos de él? ¿Qué pudieron percibir de estos versículos? ¿Hay arrepentimiento o qué ven? Hay miedo, no arrepentimiento. Hay miedo. ¿Miedo a qué? ¿A qué? ¿Sí? Tenía miedo a lo que dijeron los apóstoles. Miedo a las consecuencias. ¿Sí me entienden? Ese miedo por las consecuencias que podían venir en ese momento. ¿Cuál es el peor error? De que este hombre no estaba captando lo que era peor todavía, que era la condenación eterna. ¿Sí me entienden? Cuando tú estás en tu pecado, vas rumbo al infierno. Al infierno. Muchos de nosotros tenemos más miedo por las consecuencias que podemos vivir en esta vida, y tenemos un falso concepto del pecado. Le tenemos miedo al pecado por lo que me puede pasar, por el castigo que me puede caer aquí en la tierra, y ignoramos que las consecuencias del pecado es la eterna separación de Dios, el infierno. Ese es el precio del pecado, el infierno. Pero aquí este hombre dice: arrepiéntete. No se arrepiente porque dice: estás en llena de amargura y en prisión de maldad. Eres esclavo al pecado todavía. Miren las palabras: rueguen vosotros por mí. ¿Quién pecó? ¿Los apóstoles o él? ¿Por qué tenían que ser los apóstoles los que tenían que orar? Él tenía que hacerse responsable por su pecado. Él tenía que haber sido confrontado por su pecado y decir: realmente estoy lejos de Dios. No llegó a ese punto. Escuchó la condenación que le dijeron en ese ratito y se llenó de miedo. Pídanle a Dios entonces, pidan por mí.
Y hay personas que vienen hacia la iglesia, hermano, ore por mí, porque me quiero acercar a Dios. No, tú tienes que orar por tu pecado. Tú tienes que reconciliarte con Dios. El evangelio no es de que yo voy a orar para que Dios te perdone a ti. Tú tienes que pedirle perdón a Dios, porque tu pecado, nuestro pecado, es el que ha ofendido a Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos pedido a Dios perdón por nuestros pecados? Aquí el Simón está diciendo a los apóstoles, por favor, oren para que lo que ustedes dijeron no me pase. De eso no se trata la cosa. No es de que para que no me pase lo que ustedes dijeron. Este hombre no tenía, y tampoco queremos, hermano, que usted venga a los pies de Cristo porque no se quiere el infierno. De eso tampoco se trata. El arrepentimiento, el evangelio, es de que tú reconozcas la magnitud de tu pecado y le pidas perdón a Dios, porque te has visto tú pecador, has visto que cada uno de nosotros somos pecadores. No es para que no te vayas al infierno. El infierno es un efecto secundario de tu arrepentimiento. Pero tu primer paso debería ser: le he fallado a Dios, he desobedecido a Dios, estoy en pecado. Pero muchos de nosotros no tenemos ese sentir. Queremos evitar las consecuencias del pecado. No me quiero ir al infierno, así es que ¿qué voy a hacer? Voy a tomar una decisión, porque no me quiero ir al infierno. Cuando tú haces las cosas así, vas a tener una fe como la de Simón. Una fe en la que vas a estar actuando porque no te quieres ir al infierno. Una fe en la que vas a estar siguiendo con los rendimientos de una religión porque quieres cumplir con lo que la religión te pide, porque pensando así te vas a sentir mejor contigo mismo y vas a tener un falso concepto de ti mismo, y por eso vas a pensar que mereces estar en el cielo. ¿Por qué? Porque he hecho todo lo que me están diciendo en la iglesia. Y no se trata de eso tampoco. Esos son los cristianos que tienen la fe como Simón, que por miedo al infierno toman una decisión. Tampoco estamos aquí para meter miedo con el infierno, sino para decirle que el infierno es una realidad. Una realidad que no podemos, que se puede escapar uno del infierno. Imagínate, ¿a usted le da un dolor de cabeza? ¿Cuántos de nosotros no les han dado dolores de cabeza que les duran todo el día? Se siente horrible, que cualquier paso que te dan, que tú das, o cualquier ruidito, sientes como que la cabeza te explota. Pero tú tienes la esperanza de que ese dolor se te va a quitar. ¿Quiénes de ustedes les ha dado sueño? Y ustedes, pues ya espero llegar a mi casa y echar una pestaña y dormir un rato, ¿verdad? Cuando no tienes sueño es triste, es cansado. Inclusive mucha gente que en los ciertos lugares del mundo que torturan a la gente, parte de la tortura es que no dejarlos dormir, los mantienen despiertos. Se está durmiendo, le echan agua, está durmiendo, le dan toques para que la persona no duerma. Eso es una tortura, no poder dormir. Queriendo tú dormir, no poder dormir. Un dolor de cabeza que nunca se va. El infierno es eso. ¿En el infierno te vas a seguir enfermando? Sí. Pero ahí la palabra dice que el gusano no muere. Si no se muere un gusano, ¿cuánto más uno? Vas a sufrir por la eternidad. El infierno es una realidad. Y no estamos aquí para meter miedo con eso. El pastor ya predicó de eso. Yo no voy a hacer mucho hincapié en el infierno tampoco. Pero lo que quiero dar a entender, hermanos, es que es una realidad que puede llegar a nuestras vidas. Y cada uno de nosotros, si no tomamos una decisión seria por Dios, vamos rumbo al infierno. Podemos vivir y venir a la iglesia engañados como Simón. Simón se engañó a sí mismo. Él se creía grande. Y muchos de nosotros podemos llegar semana tras semana, domingo tras domingo, pensando que estamos bien con Dios. Tenemos un concepto bien equivocado del pecado. Bien equivocado. Porque pensamos que ya Dios nos perdonó cuando el Señor no nos ha perdonado todavía. ¿Por qué? Porque no le hemos pedido perdón al Señor. Estamos viniendo a la iglesia semana tras semana sin confesar nuestro pecado, viviendo nuestro pecado. ¿Y qué pasó con Simón aquí? Tristemente la historia termina y no nos dice qué pasó. Pero lo que vemos aquí, él no pidió perdón a Dios. Oren por mí. Los apóstoles pudieron haber orado por él en un acto de ser buena gente. Vamos a orar por ti. Pero la oración de los apóstoles no iba a mandar a Simón al cielo. Simón tenía que tomar su decisión. De igual manera tú, mi querido hermano y amigo que nos visitas en esta mañana, tú tienes que tomar esa decisión. Yo no la puedo hacer por ti. Cuando hacemos la oración es para que tú la repitas. Pero esa oración tiene que ser un eco de lo que tú sientes en tu corazón. Reconocer tu pecado y arrepentirte.
Pues yo no puedo orar para que el Señor te mande a ti al cielo. Nadie puede orar para que te manden a ti al cielo. Tú tienes que reconocer tu pecado. Tú tienes que arrepentirte. Esta palabra que vimos el día de hoy es para que nosotros seamos confrontados con nuestro pecado y con la situación de cada uno de nosotros. Porque créanme, en la iglesia todos nos portamos como cristianos. Todos. Pero cuando salimos de aquí y empezamos el lunes, es cuando la realidad sale en la vida de muchos de nosotros. Empezamos a hablar diferente, empezamos a actuar diferente, empezamos a pensar diferente, esperando que no nos topemos con un hermano mientras vamos manejando. Porque no queremos que escuchen la música que llevo con todo volumen en mi carro. Como tampoco lo desesperado que estoy pitándole para que la gente se mueva, o que si deben ser corto, somos bien rápidos para sacar un dedo, o para gritar a grosería y media. Pero el día anterior estuvimos gozándonos en el Señor. Todos aquí hablamos de hermano, que Dios le bendiga. Y hablamos como creyentes, actuamos como creyentes en la iglesia, que igual que lo que hacía Simón. ¿Sí pueden ver la similitud, de lo que muchos de nosotros podemos hacer en la iglesia, pensando que somos alguien, pensando que somos cristianos, cuando no lo somos? Ya me bauticé. ¿Simón estaba bautizado? Sí. Tú le preguntabas a Simón si él era creyente, él te decía que sí. ¿Pero qué le dijeron aquí? Tu corazón no es recto delante de Dios. Tienes que arrepentirte. Lo que te trajo a Dios no es la razón correcta. Es lo que dijeron los apóstoles. Lo que te trajo a tomar la decisión para seguir este camino no fue la decisión correcta. Tú lo hiciste buscando algo. Tú lo hiciste buscando hacer magia. Tú lo hiciste buscando popularidad. Tú lo hiciste buscando que la gente te siguiera siguiendo. ¿Qué es lo que te trajo a ti a Cristo? Quiero que ustedes se pregunten a sí mismos. ¿Fue el miedo a la condenación? ¿Fue una enfermedad que no quería seguir más enfermo y pensando que si tomo esta decisión, el Señor así me va a tener que curar porque yo soy parte de la iglesia? ¿O fue porque realmente conociste la magnitud de tu pecado? Que te has dicho, yo no merezco ir al cielo por la persona que yo soy. Esa es la mentalidad correcta. Esa es la vista correcta del pecado. Este Simón tenía una visión muy equivocada del pecado. Muy equivocada. Él no lo miraba tan grave. Pero mis pecados, el pecado es grave. El pecado te separa de Dios. El pecado te lleva al infierno. Y tenemos que llegar a ese punto nosotros. No al infierno. Tenemos que llegar al punto en el que tenemos que ver lo que Dios ve. ¿Qué es mi pecado? Soy mentiroso, soy maldiciente, soy chantajista. Usted ponga lo que usted quiera poner ahí. Pues la pregunta es si nos hemos arrepentido de ese estilo de vida. Simón tenía una visión equivocada de sí mismo, de la salvación, del espíritu y del pecado. Todo esto sumaba a una fe que no salva. Simplemente que se le predique el evangelio, y cuando se predica el evangelio van a haber los dos tipos de fe, siempre. La fe genuina y la fe equivocada. Siempre va a pasar eso en la historia. Una fe verdadera, una fe falsa. La semilla de la palabra de Dios caerá en buena tierra y también en tierra mala, como dice la parábola del sembrador. Habrá pámpanos que permanecen en él, en la vid, pero habrá otros que serán cortados y quemados en el fuego. Fíjense, está hablando de pámpanos. Cuando Jesús da yo soy la vid verdadera, cualquier permanece en mí, este dará mucho fruto. Y el que no permanece en mí, este será cortado y echado fuera. ¿Quiénes son esos? Los que viven una religión y no una relación. Serán cortados y serán echados al fuego. Habrá aquellos que con una fe que obra y aquellos con una fe demoníaca. Habrá aquellos que Jesús, aunque Jesús les revele sus pecados, aunque Jesús les revele su voluntad, no van a querer entender ni arrepentirse. Porque amamos más al pecado. Cuando Jesús habla en Juan capítulo 1, cuando está hablando por qué la gente no recibió la luz de Cristo, dice, y no creyeron porque amaban más al pecado. Estaba un sacerdote hablando, y este sacerdote hacía exorcismos. Y le preguntaron que cuáles eran los casos más difíciles que él había bregado con el exorcismo, sacando los demonios de la gente. Y el sacerdote dice, el 60% de la gente no quiere ser liberada. ¿Cómo que no quiere ser liberada? Le preguntó, que le estaba preguntando al sacerdote. O sea, tú me estás diciendo que hay gente que sabe que está endemoniada
¿Y prefiero vivir con el demonio? Sí. Y hay demonios que están atormentando a las personas, y eso es el tormento que les hace, los motiva a buscar la liberación. Van y le dicen al sacerdote: hey, ayúdame, tengo un demonio. Y dice, pero cuando les pregunto, ¿qué fue lo que te llevó a buscar al demonio? ¿Saben lo que la mayoría de la gente dice? No quieren contestar esa pregunta. No quieren contestar la pregunta. Les preguntan: ¿tienes que decirme la verdad para poder ser liberado? Porque la palabra de Dios dice que la verdad, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Tú no puedes mentir. ¿Qué te llevó a buscar al demonio? Muchos, por vergüenza, no quieren decir y prefieren irse. Otros, que tienen el valor de decir por qué están endemoniados, les preguntan: ¿vamos a sacar este demonio? Y la gente dice: pero hay ciertas cositas que no quiero que me quites. Pero ¿cómo que hay ciertas cositas? Gente que hace tratos con el demonio dice: quítame el tormento, el que me está atormentando, pero déjame el que me está ayudando. No me lo quites del todo. Literalmente dice que el 60% de las personas no quieren que les saquen el demonio porque les gusta el beneficio que están recibiendo del demonio. Parece descabellado, ¿ah? Por ejemplo, no quería dar ejemplos, pero ahí va, ya que preguntaron. Había un joven, bien jovencito, no llegaba a los 30 años, que él decía que él podía tener relaciones con cualquier joven que él quisiera, con cualquiera. Estaba casado, tenía miedo de perder su matrimonio, que su esposa lo fuera a encontrar. Dice que tenía demasiadas relaciones extramaritales a la semana, que a veces eran 3 por día. Y tenía tanto miedo de perder su matrimonio porque su esposa lo fuera a encontrar. ¿Ven lo que estoy diciendo? Que es el miedo a la consecuencia del pecado, pero no odio al pecado, como el de Simón. ¿Me entienden? No quiero que mi esposa me encuentre o que se dé cuenta. Así es que ayúdame, no quiero perder mi familia. No es que él ya había llegado al punto de odiar el pecado. No es que había llegado a un punto que ya estaba harto del pecado. Él no quería que el pecado le afectara a su familia. Quítamelo. Pero es que ya a ese punto el demonio lo estaba atormentando. Y él dijo: pero esa partecita no me la quites. Que no sea mucho, nomás una que otra vez. ¿Ven lo que quiero decir? Una visión equivocada del pecado. Con que lo haga un poquito de veces, no está mal. Le decían: no, tienes que dejar todo. Tienes que dejar todo. No puedes escoger qué pecado quieres tener y cuál pecado tienes que dejar. Tienes que abandonar todo. ¿Qué hacían las personas? Se paran y se van. No, prefiero seguir como estoy. Fíjense. Y eso fue un testimonio verídico, que el 60% de las personas que tienen demonios en su vida no los quieren dejar porque disfrutan de los beneficios que les está dando el demonio. Y muchos de nosotros no queremos dejar el pecado porque nos gustan los beneficios que nos está dando el pecado. Me siento bien. El pecado me hace sentir bien. Cuando hago drogas me siento bien. Cuando tomo me siento bien. Cuando tengo sexo me siento bien. No quiero dejar esto. No lo quiero dejar. ¿Y qué hacemos? Venimos a la iglesia semana tras semana y nos vamos con nuestro pecado, con la falsa idea de que el hecho de que estuvimos aquí el domingo nos reconciliamos con Dios, pero Dios está tan lejos de nosotros porque no hemos llegado al punto que Él nos quiere llevar. ¿A cuál punto? Al arrepentimiento. Porque 2 de Corintios 7:9 dice: ahora me gozo porque no hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padeceréis en vuestra parte, porque nuestra tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo, produce muerte. Hay gente que busca que Dios es salir de los problemas porque tienen miedo a que los encuentren, tienen miedo a las consecuencias.
pero no tienen temor ni amor por a Dios ni las cosas de Dios. Están equivocados, un falso concepto de seguridad, un falso concepto del pecado. Y lo que quiero decirte al día de hoy es de que tienes tiempo de corregir tu caminar. Tienes tiempo de buscar la fe verdadera. La fe verdadera solamente la vas a encontrar en Cristo Jesús. La fe verdadera solamente es para el día que tú confieses tu pecado y digas, ya no quiero vivir así. Ya estoy harto, ya estoy cansado de vivir en mi pecado. Ya no siento alegría en mi pecado, me siento mal. Ya no quiero estar así, quiero ser libre de este pecado. Ya estoy harto de este pecado. Estamos viciados en el pecado y el Señor te quiere dar la libertad. Pero para darte la libertad tienes que arrepentirte, tienes que confesar tu pecado y decir, ya no quiero más. Y entonces tendrás una fe genuina, una fe que te lleve al cielo, una fe que te lleve a amar a Dios. Dejemos de amar el pecado, dejemos de buscar la religión, porque créeme, domingo tras domingo, muchos son los religiosos que llegan a la iglesia. Muchos son los religiosos, pero muy pocos son los escogidos. Muy pocos son los perdonados. Y no quiero que te vayas de aquí con tu pecado. No quiero. El Señor te está buscando. Si tú tienes una fe como la de Simón, una fe falsa, hoy es el tiempo de confesar. Hoy es el tiempo de decir, Señor, quiero tener una fe verdadera. Quiero tener una fe que me acerque a ti. Quiero rendir mi corazón y que tu voluntad haga lo que tú quieras en mi vida. Quiero que cerremos nuestros ojos. Cerramos nuestros ojos y quiero invitar, si hay alguien de aquí que quisiera entregar su vida a Cristo, hoy es el día. Si alguien quisiera entregar su vida a Cristo, si alguien ha reconocido, yo no he hecho lo recto delante de Dios, o si tú piensas, ya tengo años en la iglesia, pero mi fe es como la fe de Simón el Mago, una fe religiosa. Estoy cansado de esa fe. Yo sé que le tengo más miedo a las consecuencias del pecado que odio al pecado. Si has llegado a un punto en tu vida que no puedes desligarte de ese pecado porque sientes que el pecado tiene mucha fuerza en tu vida, la verdad te hará libre. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él te puede liberar de tu pecado. No tiene sentido que tú digas que te vas de aquí de la misma manera que llegaste para el día de mañana volver a experimentar el mismo pecado y estar en ese ciclo, en esa prisión de amargura, en esa prisión de tristeza, en el que tú estés siendo atormentado por tu pecado. Cristo quiere darte la libertad. Cristo quiere romper esas cadenas. Y te quiero pedir el día de hoy que si alguien de aquí en esta mañana que quisiera ponerse a cuentas con Dios, que diga, ¿sabes qué? Yo conozco de Dios y me he bautizado, pero mi corazón está lejos de Dios. Quiero ponerme a cuentas con Dios. Quiero caminar con Dios de aquí en adelante. Puedes levantar tu mano y podemos orar por ti. Si todos son cristianos aquí, gloria a Dios. Pero ¿cuántos de nosotros somos solamente religiosos? Que una vez salimos de la iglesia y ya no nos acordamos de Dios. Pero venimos para cumplir con los rudimentos de una religión. Hablamos como cristianos, nos sentimos como cristianos, pero tal vez no somos cristianos. Estimado amigo, si has sido impactado con el mensaje que has escuchado, quiero invitarte a orar y a pedirle a Dios que entre en tu corazón. Acompáñame en esta oración. Padre Celestial, Dios bendito, he escuchado tu palabra y he reconocido que soy pecador. Quiero en este momento reconocer que he pecado, que he fallado delante de ti. Por eso abro mi corazón en este día y quiero creer en Cristo como Señor y Salvador. Quiero arrepentirme de mis pecados, darle la espalda y seguir a Cristo por toda la eternidad. Gracias, Señor, por morir por mí en la cruz y pagar por mis pecados. Ahora te recibo como mi Señor y mi Salvador de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, Dios dice que el que cree en Cristo tiene vida eterna. Al principio del mensaje están nuestros contactos. Si quieres llamarnos, podemos ayudarte. Queremos compartir esta fe contigo. Y de ahora en adelante, cree de todo corazón que Cristo es el Señor de tu vida. Queremos que nos acompañes
llegando a la iglesia, escuchando su palabra para cada domingo. Y queremos ayudarte a crecer en la fe. Que el Señor te bendiga y que podamos compartir esta fe juntos.